En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo entra en nuestra vida por medio de la oración. Con los principios físicos y lógicos no podemos salir de la esclavitud de los elementos, de la materia, del imperio de la naturaleza y de sus necesidades. A Dios, creador del universo, no podemos decir Padre nuestro, sino es por medio de su Hijo Jesucristo y en su Espíritu, lo que constituye la esencia de la oración. Dostoyevski ironiza sobre el hombre científico y lógico, parangonándolo al constructor de un palacio de cristal, en el que nada se admite sino aquello que es claro y evidente. El constructor viene a habitar en el palacio, está encantado de la transparencia de su ambiente, pero muy pronto descubre que allí faltan dos elementos, la libertad y el amor, que jamás serán claros, y al final ha de admitir que allí no hay sitio tampoco para él mismo. Cuando los científicos le prometen que, pasados algunos siglos, todo será tan claro como 2 y 2 son 4, Dostoyevski le hace decir: ¿y qué haré allí todavía yo? Decirse yo significa afirmar la propia persona. La persona nace de la relación de amor con los hombres y con Dios Padre, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. La oración. Esto constituye la esencia de la oración, que es dialogal, personal. Los autores escolásticos occidentales de la Edad Media buscaron razones de conveniencia para demostrar la necesidad de la oración, y lo que ellos subrayan sobre todo es la incapacidad del hombre para determinar por sí solo su salvación. La perspectiva de los orientales es mucho más amplia. Para demostrar que el cristiano debe orar, subraya menos la corrupción de nuestra naturaleza caída como consecuencia del pecado original, que su divinización originaria, su renovación en Cristo y su participación en el diálogo trinitario. Teófanes el Recluido, autor espiritual ruso, demuestra la necesidad natural de orar con el análisis de la triconomía antropológica tradicional en el Oriente, la composición del cuerpo, del alma y del Espíritu Santo. El cuerpo exige aquello de lo que tiene necesidad. El alma ejercita su actividad en el conocimiento, en la voluntad, en los sentimientos, y el Espíritu ora. Se puede, pues, definir la oración como respiración del Espíritu Santo en el corazón, barómetro espiritual que permite conocerse a sí mismos. Este camino de deificación, este camino de vida espiritual, de oración constante en el Señor, con la gracia y el amor de su Espíritu Santo, nos propone también una definición abrazando la elevación de la mente a Dios, que sería propio de la noción platónica. Esta elevación es concebida como una ascensión intelectual, pero desde el momento que se eleva hacia Dios, que es Padre, no puede limitarse a la sola visión en el sentido platónico, sino que se hace coloquio, un diálogo con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. ¿Ora y trabaja? La Iglesia nunca ha dejado de exhortar a los fieles para que oren. En Occidente esto se expresaba con el aforismo benedictino, ora et labora. Es sin duda un principio saludable. Existe, sin embargo, el peligro de que se le entienda en modo esquizofrénico, separado. El hombre práctico y científico trabaja para construir el palacio cristalino y luego por algunos momentos sale de su ambiente de vida social para orar en el ambiente privado. La sociedad moderna ha legalizado esta esquizofrenia. En las ciudades se construyen para el uso público universidades y edificios de trabajo, pero también iglesias como refugio de los creyentes. El resultado del trabajo es visible y mensurable. El de las oraciones permanece en el misterio. De ahí que en la Iglesia se trataba de hacer más aprehensible también la devoción por medio de prácticas de piedad, determinadas en palabras, espacios y tiempos. ¿Hemos de maravillarnos de que en la sociedad técnica sea siempre más importante el trabajo y siempre se rece menos?
Este no era el ideal de los monjes antiguos. Para ellos todas las prácticas de piedad eran más bien consideradas como medios más o menos aptos para adquirir una disposición habitual de la mente que merece por sí misma el nombre de oración, al margen de los actos de oración que produce con mayor o menor frecuencia. Al contrario, esta disposición no puede abandonarnos mientras desempeñamos otros trabajos, y ni siquiera en el sueño. El hombre vive cuando respira. La oración es entonces la vivificación del espíritu, su divinización. Teófanes el Recluido lo describe del modo siguiente: como durante el fenómeno de la respiración los pulmones se dilatan y atraen los elementos vivificantes del aire, así durante la oración las profundidades de nuestro corazón se abren y se dilatan, y nuestro espíritu se eleva hacia Dios para recibir el don que le permite unirse a Él. Y como el oxígeno recibido por la sangre es luego transportado al cuerpo entero para vivificarlo, así el don recibido de Dios penetra todo lo que hay en nosotros y vivifica nuestro interior. Son muchos hoy los que desean llegar a un tal estado de oración, y más en este tiempo de Sábado Santo de la Iglesia, en la espera gloriosa de la parusía final, de la venida de Cristo en gloria y majestad. Queremos más bien evidenciar lo que existe ya en la tradición cristiana oriental, conocido con el nombre de oración del corazón. Ella es también conocida ya en Occidente, gracias a las traducciones de la colección de textos patrísticos, publicada con el título de Filocalia, y también más popularmente por medio de relatos sinceros del peregrino ruso. Para evitar confusión, he de aclarar qué se entiende cuando decimos el corazón. El corazón, en la Biblia y en el lenguaje común de los pueblos, el término corazón indica la plenitud de la vida del alma. Los griegos, siendo intelectuales por naturaleza, sustituyeron también cuando se hicieron cristianos el término bíblico cardia con nous, mente, intelecto. La religión es entonces definida como elevación de la mente a Dios. Los escolásticos medievales reaccionaron contra esta parcialidad en beneficio de la voluntad. Según Santo Tomás de Aquino, el precepto evangélico de amar a Dios con todo el corazón significa actus voluntatis quic significatur per cor. La dignidad del hombre se encuentra pues en aquello que él conoce y quiere. El corazón, considerado como órgano de los sentimientos, decae en elemento secundario y banal. La mentalidad popular no es de ese parecer y reacciona espontáneamente a favor del corazón. En el Oriente cristiano tal reacción fue defendida conscientemente por los intelectuales contra la filosofía de Hegel y en la Iglesia ortodoxa contra el racionalismo occidental en general. Los autores teólogos en el siglo XIX escriben obras apologéticas en las que la fe cristiana se comprende únicamente como sentimiento religioso. Los espirituales declaran que la única verdadera oración es la del corazón. Tales expresiones suscitaron en Occidente juicios despreciativos contra el sentimentalismo eslavo y el irracionalismo primitivo. En primer lugar, es necesario constatar que en la espiritualidad oriental el corazón no se entiende como un órgano particular diferente del intelecto y de la voluntad, sino que expresa la integridad, la totalidad del hombre. Al verdadero conocimiento no se puede llegar solo con el intelecto, y la auténtica moralidad no es la sola decisión de la voluntad. En ello ha de estar comprendido el hombre entero, con todas sus facultades. Esta realidad puede ser considerada desde dos aspectos. ¿Cómo llamarlos? Definimos uno como estático y el otro como dinámico. La unidad estática se realiza en la colaboración de todas las fuerzas humanas en la acción presente, en un momento determinado. No se da allí la contradicción que con frecuencia se verifica en ciertos actos, como por ejemplo cuando queremos y hacemos el bien a alguien, pese a que nos resulte antipático. Para ilustrar esta división interior, Teófanes aduce el ejemplo de un actor que recita su papel teatral en la propia habitación. Su recitación no puede tener el mismo efecto que tiene sobre el escenario. Tales son los actos cuando una facultad humana actúa separadamente de las otras.
Lamentablemente, la mayor parte de las acciones humanas en la sociedad de hoy se presentan así, separadas de la integridad de la vida. Pero el hombre aparece como unidad también en el decurso de su vida. Los actos singulares, también si son perfectos, pasan rápidamente. Somos muy conscientes de que el hombre no es aquello que piensa y decida en el momento presente. Su verdadero yo, escondido en lo profundo del alma, no está siempre en concordancia con lo que ahora hace y piensa. No es una mera casualidad que los libros de moral escritos en Occidente se ocupen de la perfección de cada uno de los actos morales, analizando separadamente su bondad o malicia. Lo que ha hecho ahora, ¿es bueno o malo? ¿Pero cómo soy yo? Esto es cosa tuya, privada, no se puede juzgar por un extraño. Al contrario, los padres espirituales del Oriente, los Starsi, se interesaban menos por los actos singulares, buscando más bien comprender el estado, catástasis, la disposición estable del hombre con el que comunicaban, tratando de descubrir cuál fuese el estado de su corazón. Tal vez podamos permitirnos en este contexto, a modo de comparación, citar un texto maravilloso de Tomás de Celano, entresacado de la Vita de San Francisco de Asís. Así, hecho todo él, no ya solo orante, sino oración, enderezaba todo en él, mirada interior y afectos, hacia lo único que buscaba en el Señor. Durante la oración, amonesta con frecuencia a Teófanes, es necesario descender desde la cabeza al corazón. Ignacio de Loyola dice la misma cosa en la nota introductiva de los ejercicios. No es la abundancia de la ciencia lo que satisface al alma, sino sentir y gustar interiormente las cosas. Surge, sin embargo, una grave dificultad. Los actos singulares son visibles, fácilmente observables, y pueden por ello ser juzgados. Pero ¿cómo podemos conocer cuál es el estado del hombre? ¿Cómo es él en su corazón? Los autores responden, con un sentimiento del corazón, inmediatamente. ¿Podemos fiarnos de tales sentimientos sobre sí mismos y sobre los demás? Los autores responden afirmativamente, pero añaden una importante precisión, a condición de que nuestro corazón sea puro, purificado con el amor. Solo quien ama sinceramente al otro puede juzgarlo verdaderamente. Posee una intuición infalible de la verdad, es decir, de sí mismo en la justa relación con los demás hombres, con Dios y con todo el mundo. Entonces su disposición se puede llamar oración esencial. La oración como una síntesis personal de toda la actividad humana. Si damos a la palabra oración el sentido profundo de la relación filial y dialogal con el Padre Celeste, entonces la oración ilumina nuestro intelecto para poder descubrir la libre providencia divina en todo lo que hacemos, según las leyes físicas, y en lo que pensamos, según la lógica, y observamos según las justas leyes jurídicas. Se trata de unión, de las antítesis. No la naturaleza, sino la persona es capaz de hacerlo. Quiero ilustrarlo con un ejemplo de un poeta ciego para notar de qué hermosa manera él consiguió expresar la función unificadora de la persona humana. El poeta es Hooker Walker y la poesía a la que me refiero comienza con las palabras "en la ribera de la isla". Fue allí donde el jovencito trató de encontrar por primera vez el mar, sobre el que había leído tantas cosas hermosas. No tenía una idea en su mente, era ciego, una idea considerada verdadera. Pero el aspecto del mar concreto para este poeta ciego fue para él una desilusión. Le pareció un pájaro azul que durante 6 días cada mañana llegaba entre las rocas y por la tarde cansado desaparecía. Así pues, la experiencia empírica no concordaba con el concepto ideal. Sería banal buscar un compromiso entre aquellos dos conocimientos tan diversos. Sin embargo, la persona del hombre vivo consigue unirlos. El poeta encontró el verdadero mar el 7º día con los ojos de los marineros, que construyen el mar y por el mar son construidos. La verdad no es sólo pensada o vista, sino que es vivida.
El verdadero conocimiento de la verdad, escribe el padre Florensky, es pensable solo en el amor. Y también al contrario, el conocimiento de la verdad aparece como amor. La verdad es dialogal, se manifiesta en el diálogo continuo con otras personas y personaliza todo el cosmos, utilizándolo como palabra de comunicación entre los seres vivos. Con la fuerza de este amor, toda la realidad aparece como unificada, como una completud. El Logos, que es Cristo, todo lo unifica y todo lo recapitula en nuestro interior. La famosa sofiología rusa quiere ver el mundo como palabra viva y elocuente, como realidad con la que el hombre está dialogando. En este contexto es útil citar de nuevo a Walker, diciendo así en una poesía dedicada a la creación, a las cosas creadas, a la materia, a lo que uno ve, a lo que uno gusta, a lo que uno vive y experimenta en contacto con la creación. Dice así: amo las cosas, compañeras silenciosas, que todos tratan como si no viviesen, pero ellas viven y nos miran, como perros fieles con los ojos concentrados y sufren porque ningún hombre les dirige una palabra. Son tímidas, no osan pronunciar la palabra a las primeras, callan, esperan, callan, y sin embargo, ¿cómo quisieran entrar en coloquio con nosotros? Por eso amo las cosas y amo el mundo entero. En la persona de Cristo acontece aún más. Cuando este poeta se encuentra con Él, allí es vista y vivida la realidad creada y la realidad divina. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y escribe el mismo Walker: el buen Dios se acercó a mí, como mendicante, con una bolsa y el bastón. Tenía olor de los campos de junio, dormía probablemente sobre el heno. Se detuvo en el umbral, pidiendo. Por aquel tiempo yo tenía muchas cosas malignas que sofocan el aliento. El vestido negro, el collarín, los libros encuadernados en piel. Y porque estaba satisfecho, reflexionaba si sería mejor morir o vivir. No le di nada, no tenía manos, pero me avergonzaba cuando he visto sus ojos azules, desde el occidente al oriente. El buen Dios se marchó de allí, las puertas quedaron abiertas, estas me sacaron fuera sin collarín y sin libros, me dieron para el viaje la bolsa y la sonrisa infantil, muchas tristezas y ofensas en el saco y el plateado recuerdo de la madre. Ahora camino por la ciudad y busco al buen Dios, sé que por aquí camina con la bolsa y el bastón, sé que un día lo encontraré, pero eso jamás me causará disgusto, porque no tengo ya ninguna de aquellas cosas malignas. Él me llevará consigo. Nos pondremos en la esquina con la boina en la mano y el sol sobre la cabeza. Mendiguemos el amor, hombres de Dios. Abrid los corazones. Que Cristo entre en nuestra vida por medio de la oración constante, la oración del corazón, la oración que es el homenaje de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad, de nuestra vivencia, de todo nuestro amor a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra capacidad de amar, podamos recibir en este diálogo íntimo de amor constante y personal las gracias necesarias para nuestra salvación y para glorificar su nombre día y noche hasta que el Señor nos llame. Que Dios os bendiga, que Dios os llene de fortaleza y que haga de vuestro corazón un castillo inexpugnable, un alto torreón, un refugio lleno de belleza, lleno de dones espirituales y celestiales para mayor gloria de Dios y bien de los hombres. ¡Viva Cristo Rey!